Hey, ¿qué pasa, gente? Yo soy Jay y esto es YouTube. ¿Qué tal estamos, compañeros y compañeras? Aquí estamos un lunes más con las noticias de Dragon Ball Online y del mundo de Dragon Ball. Y tenemos esta semanita cositas muy guapas. Da gusto, la verdad, contar con vosotros. El vídeo de la semana pasada, en unas horitas ya teníamos casi 300 visualizaciones y en menos de una semana casi 600. Estamos muy contentos del apoyo que estamos recibiendo. Y a toda la gente que ha entrado, muchas gracias también. Y en el directo también tuvimos bastante apoyo, así que por ese lado estamos muy felices. Esta semanita vamos a traer unas cositas bastante chulas y luego ya os dije del vídeo del sorteo, a ver si lo termino y lo hago, porque ya sabéis que es que no me da la vida entre Baby Yoda, de trabajo y demás. Pero bueno, vamos a darle candela. Eso sí, antes de comenzar, recordad que podéis seguirme en Instagram, Twitter y Facebook, que dejo la cuenta PayPal, Patreon, el botón de unirse por si queréis colaborar económicamente con el canal y el botón de Super Thanks para que me ayudéis a comprarme un ordenador, que necesito un PC ya, hombre, por favor. Así que vamos a darle candela al vídeo esta semana. Me dejo de milongas, de monsergas, de pamplinas. Vamos a darle candela. Vamos a comenzar con una noticia que está corriendo por las redes y que la verdad nos está volviendo locos. Y no es el vídeo de Shakira poniendo a caldo a Piqué. No, aunque sé que os gustaría, no. Que les dé morcillas a los dos, que estén más dinero que todos nosotros juntos. Así que sus penas para ellos. Vamos a hablar de Dragon Ball Z Kakarot, sí señor, y no de esas chorradas. Y es que por lo visto tenemos lo que es el nuevo DLC, ya lo han anunciado. Hicieron una especie de mini spoiler en lo que era el tráiler de DBZ Kakarot, la parte de Bardock. Y es que al final del tráiler se mostraba la imagen de la silueta de Goku con un paraguas, ¿vale? Con un paraguas. Y obviamente es Goku cuando llega al torneo de artes marciales, cuando se hace adulto. Es decir, el 23 Tenkaichi Budokai, ¿vale? En el que se enfrentan Goku con Piccolo Jr. Y fue el más brutal de todos, me encanta ese. Así que bueno, que sepáis que no tiene fecha de lanzamiento todavía, pero ya se ha confirmado que sí, que será otra temporada, otro DLC para DBZ Kakarot, en el que tendremos esta nueva saga, que sería el 23 torneo de artes marciales, en el que Goku aparece adulto por primera vez y se enfrenta a Piccolo Jr. por primera vez. La verdad es que brutal. DBZ Kakarot se está llenando de un contenido DLC que está haciendo que el juego sea impresionante. A ver si lo podemos jugar sin hacer directos, porque nos cierran el canal. ¿Qué más? Bueno, vamos a continuar con otra noticia. Vamos a enseñaros unas cosas curiosísimas. Y es que son los diseños originales, ocultos, de Dragon Ball. Sí, señor, aquí en YouTube la vamos a enseñar. Me cago en la leche. Y tenemos varios, ¿vale? Tenemos varios diseños ocultos. Tenemos el de Kaito, ¿vale? El de Kaio-sama, que está bastante guay, ¿vale? En el que nos mostraron que si está un poco más gordo, que si las antenas, que si tal. Aquí os enseño una imagen. Y la verdad es que bastante curioso. Tenemos uno de Goku también, que era la primera vez que aparecía Goku adulto. Y que salía con un traje así extraño en dos colores, que la verdad menos mal que lo descartaron porque era feo como él solo. Pero bueno, aquí tenéis otro diseño bastante curioso. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos el diseño original de Cell. Como veréis, Cell sale aquí, pero un porrón de Cells. Sale que si un bicho más raro, que si con orejas en plan androide. Pero bueno, la verdad es que acertaron con el diseño final. Pero la verdad es que tenemos aquí un porrón de ideas que tenía aquí a Toriyama. Y es bastante curioso. Si os fijáis, alguno incluso recuerda un poquito a Janemba. Y bueno, el de Kaito ya lo he dicho, que estaba así fondón. Así que bueno, estos son los diseños originales. Y el de Freezer, no se nos olvide el de Freezer, que de Freezer también sale gordo. No sé por qué le digo aquí a Toriyama por hacerlos todos gordos, pero la verdad es que bastante curiosos. Así que bueno, estos son algunos de los diseños originales que se descartaron para estos personajes. Bastante curioso. Y ahora sí, vamos a darle candela a Dragon Ball Online. Me cago en la marsala. Y vamos a comenzar pues con unas cositas bastante guapas. Y es que Unlimited nos ha dado ya por fin cositas muy interesantes. No sé si lo visteis en el directo del otro día, pero tenemos una cosa importantísima. Y es que nos han puesto las Pet Summon, en las que lo que podemos hacer es invocar a personajes de la serie. Tenemos para invocar a Vegeta, a Chi-Chi,
a Corin y a Goku. Y además son mascotas que luchan por nosotros. O sea, lo cual está bastante guapo. Unlimited, un aplauso por ellos porque lo han hecho genial. ¿Qué más? Nos han quitado el cangrejo, este boss de la zona de Broly, que por fin, porque no pintaba nada, y lo han corregido. Para obtener una pequeña recompensa tenemos que enviarle a todos los errores que encontremos y nos dará una recompensa Keyron. Uno de todos era quitar a este cangrejo, que no pintaba nada. También se han corregido los tokens y los elementos de Wagu Points que causaban el bloqueo del jugador. Los han retirado, por eso en el directo vimos que nos habían quitado cosas del inventario. Podéis hacerlo igualmente, o sea, cosas que os hayan desaparecido es porque se han corregido ya que os hacía que se os crasheara el juego. También se han agregado quests de nivel 250, ¿vale? Y 255, ¿vale? Ahora mismo tienen 80% de las misiones funcionando, es decir, han añadido quests nuevas, gracias. También están traduciendo artículos y están trabajando la traducción al castellano. Y bueno, esas cositas. También se han añadido recompensas nuevas para el nivel 5, el 10 y el 20 de la CC Dungeon y algunos problemas de comunicación. Vamos, bastante guapo. Así que bueno, Límite está bañando todo. Recordemos que están con la traducción al español, que está muy bien. ¿Qué más? Pues vamos a hablar de Crisis. Si es que Crisis nos tiene ya lo tenéis, ya podéis entrar, ya podéis jugarlo. Ya tenemos la recoloración de los dojis, y decir que es una pasada. Os estoy enseñando dos formas. Hay dos formas de recolorear los dojis. Una sería, os lo explico, en la que se recolorea lo que es el traje base, ¿vale? Y otra en la que te viene para más cositas. A ver si os lo especifico un poquito más. Mira, una es la básica. Pones el doji y puedes ir editando los colores predefinidos. Y la otra requiere un ítem de cache que habilita un menú RGB donde puedes crear los colores que quieras. Es decir, para elegir los colores que te dé la gana. Lo cual es impresionante. Ya podéis entrar a Crisis y disfrutarlo, porque la verdad es que es una gozada que tengamos esto y que ya por fin está funcionando. No está trabajando todo el invierno, ¿vale? Para tenerlo. Estamos en enero y lo han traído en enero, así que lo prometido es deuda y lo cumplen. Eso en Crisis. Ahora vamos a pasar con Global Revelations. Es que el Global Revelations ya nos ha traído bastantes cositas, pero es verdad que mucha gente le ha estado comunicando bugs, de problemas, tanto en el idioma en español, que se quitaban algunos efectos, como otras cositas. Así que ahora mismo, antes de meter el nuevo contenido y los dojis de aniversario, están terminando de apañar todos los bugs que le habéis ido pasando, ¿vale? Así que bueno, que sepáis que es importante que primero pulan los GIFs y después ya nos meterán las cositas nuevas. En cuanto a Super DBO, pues hemos estado ahí hablando un poquillo con ellos, hemos estado viéndolo y están un poquito atascados. Necesitamos un editor de efectos, ¿vale? De efectos visuales que les ayude, porque si no, no van a poder sacar adelante rápidamente el proyecto. Van a tener que ir mucho más lento. Va a tener que hacerse un curso. De hecho, se está haciendo un curso el dueño para poder sacarlo. Pero si alguien sabe de hacer efectos de VFX para este tipo de juegos, por favor, escribirme en el Discord o en el cajón de descripción y os contacto con ellos para que podáis ayudar. En cuanto a Kai no nos han dicho nada esta semanita. Pero sí nos han dicho de Dragon Ball Online Galaxy, y es que Dragon Ball Online Galaxy nos deja locos. No sé si lo habéis visto ya, pero fijaros en la pedazo de Quinton que están mostrando, y es que es una pasada. O sea, han hecho una Quinton que no tiene nada que ver con ningún otro DBO. Se mueve, puedes saltar a ella, la postura de volar, puedes bajarte de ella como si fuera la serie. O sea, es impresionante. Esto solo lo encontraréis en Galaxy. Y además tenemos muchas cositas más, porque están trabajando en los bosses para las nuevas zonas de Fran, ¿vale? Eso por un lado. Están ajustando algunas herramientas para meter cinemáticas nuevas, diálogos, historias, quests nuevas para mapas nuevos y dungeons nuevas. Sí, señor, repito, quests nuevas para mapas dungeons nuevos, ¿vale? Aparte, están testeando levels por encima de 90. ¡De 90! O sea, ya estamos hablando que lleguen al 100. Aparte están arreglando bugs y sincronizando cliente para meter un nuevo apartado para volar, para los giros de vuelo. Así que muchas cositas nos está metiendo Galaxy, ¿vale? Así que este es su cliente nuevo. En cuanto nos dejen testearlo, Forest, déjame testearlo, os lo mostraremos. Y hasta aquí el vídeo de noticias de esta semana. Espero que os haya molado. Yo la verdad es que tenía muchas ganas ya de este vídeo, porque es el segundo del año. Pero bueno, en fin, que muchas gracias por haber pasado, que espero que os haya molado el vídeo. Y si no estáis suscritos, no olvidéis suscribiros, darle like y a la campanita. Y nos vemos en los directillos de Final Fantasy y el especial que haremos de Crisis y de Hope si se puede. Un saludete, chao.